Hallo an alle. Heute ist Dienstag, der 25. Juni. Es fehlen noch 3 Klassen mehr. Und heute werde ich euch die Steigerung von Adjektiven erklären. Hoy día vamos a continuar con gramática, que normalmente está asociada a los temas que vamos a ver a continuación. Lo primero va a ser mostrarles esta diapositiva y vamos a empezar viendo una foto de Hamburg con sus canales. Miren qué hermosa construcción. Es una ciudad bellísima. Todo es de ladrillo y tiene una vista maravillosa. Aquí tenemos Hamburg, quien está en el estado federado de Hamburg. Y Hamburg está ubicado, como ya aprendimos, Hamburg ist oder liegt im Norden von Hannover. Bremen liegt südwestlich von Hamburg. Okay, die Steigerung von Adjektiven. La comparación y el superlativo es lo que vamos a aprender en esta parte de la clase. Vamos a aprender a comparar los elementos, los sustantivos, a través de los adjetivos. Vamos a comenzar con la forma fundamental, die Grundform oder Positiv. Das Auto ist schnell. Schnell, si todavía no lo saben, significa rápido. Das Auto ist schnell. Dann kommt das Komparativ. El comparativo. Der Zug ist schneller als das Auto. Aquí tenemos dos elementos, el auto y el tren. Der Zug ist schneller als das Auto. El tren es más rápido que el Auto. Und die dritte Form, der Superlativ. Das Flugzeug ist das schnellste. Oder das Flugzeug ist am schnellsten. El avión es el más rápido o el avión es lo más rápido. Esto es bien útil cuando nosotros queremos describir un elemento o cuando queremos expresar una opinión o un gusto. Vamos a la fórmula. Recuerden que muchas de estas reglas se pueden aprender como fórmula. Vemos la primera, die Grundform, uso el adjetivo tal cual es. Das Auto ist schnell. Die Frau ist schön, por ejemplo. Pero cuando vamos a comparar, vamos a usar la combinación adjetivo más ER, es decir, le vamos a agregar una ER al adjetivo mismo y la palabra als.
A algunos adjetivos es necesario agregarle umlaut, es decir, diéresis, ER, y después AS. Y en la forma superlativa vamos a usar der, die, das, y el adjetivo terminado en ste, si es que va con los artículos, aquí como vemos, el masculino, el femenino y el neutro. Y si usamos la preposición am, vamos a terminar el adjetivo con la fórmula esten, schnellsten o sten, ¿ya? Dependiendo del adjetivo. Vamos a ver otro ejemplo. Ich bin alt. Yo soy vieja. La comparación. Meine Mutter ist älter als ich. Es muy común que los adjetivos en comparativo tengan agregado un umlaut, ¿ya? Eso hay que aprendérselo para cada uno de los adjetivos. Y también tenemos en el superlativo, perdón, vamos a hacer el comparativo. Meine Mutter ist älter als ich. Estamos comparándola conmigo. Mi madre es más vieja que yo. Und im Superlativ, meine Großmutter ist die älteste. Mi abuela es la más vieja. Meine Großmutter ist am ältesten, es la más vieja de todas, ¿ya? Am ältesten. Los adjetivos tienen como finalidad describir al sustantivo, ¿cierto? Y enriquecen la idea. Entonces, cuando nosotros tenemos que elegir algo, cuando queremos describir algo o cuando queremos dar nuestra opinión, estos adjetivos con la forma comparativa o superlativa nos van a ayudar mucho a describir más exactamente lo que queremos decir. Por otro lado, vamos a ver acá, tengo que correr mi cuadrito, que estos adjetivos, como todas las cosas casi en alemán, hay algunos que tienen cierta irregularidad en su forma de hacer el comparativo y el superlativo. Vemos el adjetivo groß, que significa grande. Größer, como ven, corresponde a esta fórmula con umlaut sobre la O. Y am größten. Ya vimos que cuando está la SZ en la raíz de una palabra, ya sea adjetivo o sustantivo, incluso en la raíz del verbo, hay una diferencia a la regla normal de, en este caso, el superlativo. Größten solamente tiene una TEN. Luego tenemos el adjetivo hoch, que significa alto, y el comparativo höher y el superlativo am höchsten. Después tenemos el adjetivo nah, que significa cerca, näher, más cerca, am nächsten, lo más cerca, o el más cercano.
Luego tenemos el adjetivo gut, que es bueno. El comparativo besser, mejor. Y am besten, que es el mejor. Y finalmente el adjetivo viel, mucho. Mehr, más. Am meisten, el, la o lo más. Estas 5 formas son como las más comunes y en las que uno tiene que en general tratar de memorizar cuál es el comparativo del superlativo, porque no es igual a la regla que vemos aquí arriba. En la próxima unidad vamos a usar bastante el uso de los adjetivos, pero también tenemos que agregar la misma secuencia con adverbios. Vamos a ver. Si vemos la pantalla, lo primero que podemos ver y que nos aporta la técnica del color de las palabras en el título, adverbio. ¿Cuál es la función del adverbio? Es la descripción del verbo, cómo se realiza esa acción. Y tenemos también una secuencia positiva, comparativa y superlativa. Vamos a empezar con el adverbio gern, como me gusta. El comparativo lieber als, prefiero que. Y am liebsten es lo que más me gusta. Entonces, para hacer unas oraciones, tenemos acá, por ejemplo, hört gern Musik. Él escucha con gusto música. Ich spiele lieber Fußball als Tennis. Aquí yo estoy manifestando una preferencia. Me gusta más jugar fútbol que tenis. Ich spiele lieber Fußball als Tennis. Vemos ahí una sociedad entre el adverbio y la palabra als. Y finalmente, am liebsten gehe ich ins Kino. Acá también es muy común que coloquemos el adverbio superlativo al comienzo de la oración. Siempre el verbo en el segundo lugar, en tercer lugar el sujeto y el complemento, en este caso de lugar, ins Kino, va al final. Si seguimos pensando en lo que hemos aprendido antes, observamos que tenemos la preposición ins, que significa in das, es una contracción. In es una wechselpreposición que necesita retroceder hacia el verbo para saber si es un verbo fijo o es un verbo de movimiento de cambio. Acá en este caso, gehen es un verbo que significa una traslación. Por lo tanto, lo que continúa después de la preposición ins va a estar en accusative. ¿Ya? Si alguien tiene alguna pregunta al respecto, sería bueno. Estoy pasando gramática, a veces es un poquito
diferente. Acá voy a explicar otros dos adverbios súper comunes para este nivel más básico de alemán, que es el viel, mucho, mehr, más, am meisten, ¿ya? A veces me dicen, pero ¿cómo si eso no es un adjetivo? Hay adjetivos que también hacen de adverbio, o viceversa si lo vemos desde el otro punto de vista. Depende si está describiendo a un sustantivo o está describiendo a un verbo. En el ejemplo con viel tenemos ich trinke viel Tee. Ich trinke viel. Yo bebo mucho té. Mehr, más. Am Nachmittag trinke ich mehr Kaffee. Por la tarde, después del almuerzo, tomo más café. Und im Superlativ, abends trinke ich am meisten Bier. Por la noche tomo yo, o lo que más tomo es cerveza, ¿ya? Viel mehr am meisten. Y el otro adverbio muy común es gut, bien. Meine Tochter singt gut. Mi hija canta bien. Besser, mejor. Meine Cousine singt besser. Mi prima canta mejor. Und am besten singt Adele. La que mejor canta es Adele, ¿ya? No es necesario para este nivel tan básico aprenderse otros adverbios, estos son los más importantes. Entonces, si recapitulamos, vamos a tener einen Adjektive, ¿ya? Groß, hoch, nah, gut, viel, ¿ya? Y todos los otros que se les ocurra, schön, niedlich, neu, elegant, etc. Algo que ahora vamos a también profundizar. Y vamos a tener también los adverbios gern, viel y gut. Ok. Esta es otra parte gramatical que vamos a aplicar. En el fondo la gramática no se puede aplicar sola. Es necesario hacerlo dentro de un espacio en el que haya un significado, ¿ya? Por lo tanto, decidí explicar los modal verb primero, con su significado, con su conjugación. Die Modalverben son los verbos, se podría decir, auxiliares, a pesar de que en alemán Hilfsverb vendrían a ser otros como el haben y el sein, porque sirven para la construcción de distintos tiempos, para el pasado y para el futuro, ¿ya? El modal verb, si lo vamos a analizar acá, tiene una estructura bien específica, usa siempre el segundo lugar
dentro de la oración y empuja, por decir así, al verbo principal hacia el final de la oración, es decir, antes del punto. Entonces, vamos a ver en esta tabla cuáles son los modal verbs. El primero que aparece ahí es el verbo dürfen. Arriba yo tengo una pequeña explicación de para qué se usa. Y el dürfen significa tener permitido, tener permiso para algo. Cuando vemos su conjugación, nos damos cuenta de que en la parte singular de la conjugación, es decir, ich, du, sie, es, man, vamos a tener un cambio en la vocal de la raíz. De la U vamos a pasar a la A. Ich darf, du darfst, sie, es darf, man darf. Y a continuación, en la parte plural, se recupera la U y se conjuga como normalmente se conjugan los verbos regulares. Tenemos acá un ejemplo. Du darfst samstags lange schlafen. Schlafen, ya vimos, dormir. Entonces, la traducción sería: tú tienes permitido los sábados dormir largo o por largo tiempo, ¿ya? Acá en este corchete, podríamos decir, traté de representar la relación entre el verbo modal y el verbo principal. Tú tienes permitido los sábados dormir por largo tiempo. Después pasamos al verbo können. El verbo können tiene un significado un poco más variado. También está incluido el poder hacer algo, tener permiso, pero es más común que tenga en relación al significado a la capacidad de hacer algo o a la posibilidad de hacer algo. Entonces, bueno, también está como por conclusión. Entonces, hay una situación y en conclusión puede pasar o hacerse lo siguiente. Entonces, si la vamos a traducir en español, vamos a poder decir que se refiere a, por ejemplo, la traducción podría ser poder o ser capaz de. Cuando vemos también la conjugación, descubrimos nuevamente que los personal pronombres, los pronombres personales singulares tienen un cambio en la vocal de la raíz. Cambiamos la E por A. Ich kann, du kannst, sie, es kann. Y en los plurales recuperamos la E. Wir können, ihr könnt, sie können, sie können. Veamos el ejemplo. Ich kann Fahrrad fahren. Esto significa Fahrrad. Rad es rueda. Rueda que conduce en el fondo. Y
significa que yo sé o aprendí, tengo la capacidad de andar en bicicleta. Y con el verbo können estamos enfocándonos a los aprendizajes, ¿ya? Se refiere a que yo aprendo y ya cuando aprendí nunca más olvido la acción de andar en bicicleta, ¿ya? Ich kann Fahrrad fahren. Ok. Con la orientación desde el punto de vista también es cuando uno puede expresar una posibilidad. Por ejemplo, ich kann morgen gehen. Yo puedo ir mañana. Heute nicht. Hoy día no. Aber morgen kann ich. Puedo hacerlo, ¿ya? Si tienen dudas respecto de los significados, me tienen que decir. Luego pasamos al verbo müssen. El verbo müssen es un verbo modal también, como ven, varios tienen un laut en su raíz y está relacionado a un Befehl, mandato, Notwendigkeit, necesidad o Schlussverfolgung, también una conclusión, ¿ya? Es un deber. Entonces lo vamos a traducir así. Cuando conjugamos, tenemos nuevamente la conjugación en singular con la U sin umlaut, pero la recupera cuando está en los pronombres personales plurales, ¿ya? Vamos al ejemplo. Muss zur Arbeit gehen. Él debe ir al trabajo. Ahí está esa obligatoriedad, ¿ya? Ese deber. Muss zur Arbeit gehen. Pasamos al verbo sollen. El verbo sollen se refiere a un punto de vista como que fuera una tarea. También a veces se refiere a un rumor. También puede ser así relacionado con tarea, un mandato o a lo mejor una sugerencia y va a tener como una finalidad. El verbo sollen es muy interesante porque se da normalmente en una situación en la que, por ejemplo, el médico examina al paciente y usa el verbo sollen para entregar las directrices del tratamiento, ¿ya? Sie sollen viel Wasser trinken. Viel. Usted debe tomar mucho agua. Sie sollen im Bett bleiben. Usted debe quedarse en cama. Y así. Cuando yo llego a mi casa, después de esta conversación con el médico, y le cuento a mi mamá, a mi papá o a mi pareja qué es lo que dijo el doctor, yo uso el verbo müssen para mí. Ich muss viel Wasser trinken. Ich muss im Bett bleiben. Entonces,
En el verbo sollen vamos a tener una tercera persona involucrada. También se usa cuando, por ejemplo, va a sonar como feo, pero en situación de pelambre. Entonces es como, yo digo, él debió haber tomado demasiado. Es una elucubración, ¿ya? El verbo sollen sirve para eso. Es cuando una tercera persona da una opinión, ya sea una opinión con conocimiento o algo que uno solamente imagina. Ok, vamos al ejemplo. Si soll mehr Wasser trinken. Vemos siempre esta conexión entre el verbo modal y el verbo principal que es empujado al final de la oración. Vamos con el verbo wollen. El verbo wollen tiene un significado que apunta a la voluntad. Yo quiero. También se usa en el contexto de un plan. Por ejemplo, ich will bessere Noten haben. Quiero tener mejores notas. Está mostrando un propósito de la persona que lo emite. Vemos también su forma en infinitivo y cómo cambia en las primeras personas singulares. Ich will, du willst, sie es will. Recupera su forma original en el plural como todos los demás. Solo el verbo sollen, si ven acá, es un verbo que no tiene cambio en su raíz en singular. Si vemos una oración, por ejemplo aquí, wir wollen nach Hause gehen. Nosotros queremos ir hacia la casa, queremos irnos a la casa. Esa es la traducción. Wir wollen nach Hause gehen. Ahí hay una voluntad. Yo quiero irme a la casa, ¿ya? Al verbo mögen lo vamos a ver con un poquito más de atención también. Es un verbo muy importante. El verbo mögen significa gustar. Se refiere también a un deseo, algo que yo quiero lograr, por ejemplo. Tiene cambio de la raíz en la parte singular, primera, segunda, tercera, y recupera su en el plural. Yo uso este verbo para expresar un gusto. Zum Beispiel, ich mag Kaffee mit Milch. Me gusta el café con leche. Ich mag Pizza. Me gusta la pizza. Ich mag braune Stiefel. Me gustan las botas café. Cualquier cosa que a mí me gusta, voy a expresarlo con el verbo mögen. Siempre se usa mucho en el tema que vamos a ver a continuación, que es el tema de la comida y la bebida. Pero
aprovechamos de ver al lado del verbo mögen el verbo möchten. ¿Y por qué está ahí un poco separado con otro color, escrito con rojo? Es porque es el Konjunktiv 2 de el verbo mögen. Es una forma que podría compararse con a lo mejor con un condicional. Y la diferencia entre mögen y möchten es que möchten se usa mucho para solicitar un servicio. Y es la forma cortés de pedir algo. Si me dirijo a un restaurante, a una cafetería, cuando me preguntan qué quiero ordenar, qué quiero comer o beber, uno usa normalmente el möchte. Ich möchte einen Kaffee mit Milch, bitte. Ich möchte ein Brot mit Butter, un pan con mantequilla. Porque es menos autoritario. Cuando yo, dentro de todos estos verbos modales, el que nosotros elegiríamos como chilenos es el wollen. Yo quiero un café con leche. Pero eso en Alemania no es muy educado. Uso el möchte, yo desearía un café con leche. De alguna manera tú estás mostrando una situación como de humildad hacia la persona que te va a servir. ¿Ya? Ese es un tema bien importante que dentro de la cultura alemana es fundamental. El ser bien educado, el saludar, incluso al entrar a un ascensor, Guten Tag, Guten Morgen, el dirigirse a las otras personas con respeto. A veces creo que las películas no reflejan la verdadera forma de ser de los alemanes. Claro, hay igual un ambiente coloquial en el que, por ejemplo, en un carrito de comida rápida, yo digo, ¿hay café, bitte? Un café, por favor. El bitte, fundamental. Pero son situaciones puntuales. Siempre les digo, uno como extranjero debe observar estas normas de conducta, de comportamiento, debe respetarlas y se debe adaptar para que te vaya bien. Porque si no hay muchas situaciones desagradables. De hecho, voy a contar una porque me impactó y encuentro que es necesaria como divulgarla. Un médico chileno fue elegido para hacer una pasantía en Alemania para aprender una cirugía que hacen allá al corazón. Y el médico que tuvo esta experiencia lo contó con vergüenza después, fue bastante humilde en reconocer su error, pero él llegó el primer día a la operación, se había lavado sus manos, sus brazos y venía así como
a entrar ya al hecho mismo de la operación y no saludó a nadie. No dijo Guten Tag, Guten Morgen, Guten Abend, nada. Mudo. Entonces, el doctor principal, el que está a cargo de la operación, dice en alemán, bueno, les pido que perdonen al doctor XX porque él viene de Sudamérica y allá no tienen las mismas costumbres que tenemos nosotros de cortesía. Y él reconoce que le dio una vergüenza espantosa. En cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier instancia, siempre hay que ser educado, siempre saludar, siempre ser respetuosos. Él se dejó llevar por la situación, por los nervios a lo mejor, y olvidó algo que es fundamental para muchos, no solamente para los alemanes. Hay muchos países en los que el saludo es una parte muy importante de la relación. Ok, vamos a ver acá los últimos dos ejemplos. Una oración con el verbo mögen y otra con el verbo möchte. Sie mögen Pizza mit Salami essen. A ellos o ellas les gusta comer la pizza con salami. Ya es un gusto. Pero cuando comparo con la oración con el verbo möchte, que ya vimos es el Konjunktiv 2, ich möchte einen Orangensaft trinken. Aquí yo digo, yo desearía tomar un jugo de naranjas. También estoy expresando un deseo, pero en una forma que se llama en alemán die Höflichkeitsform, la forma cortés, en la que todo se solicita. ¿Ya? Hay que cambiar un poquito el switch para relacionarse de buena manera en Alemania. Ok, vamos a pasar. Oh, miren qué cosa más linda el otro. No sé por qué a veces se me desconfigura cuando los muevo. Das ist die Lüneburger Heide. Es una pradera que está en Niedersachsen. Eso está como al sur de Hamburg. Y todo esto morado que le da este color, inclusive las nubes reflejan también un poco ese tono, son éricas. La planta erica, no sé si la han visto, es una planta como de secano, muy bonita, de flores pequeñitas, y está todo plagado de esta flor. Este es un parque, por supuesto, protegido y cuidado. Si ven, die Lüneburger Heide liegt südlich von Hamburg. Una cosa anexa, Hamburg, dije yo, en las diapositivas anteriores, es un estado federado per se. Y un poco más al sur comienza Niedersachsen, Baja Sajonia. Y a ese lugar, a ese estado federado, Niedersachsen, pertenece die Lüneburger Heide. Ok,
otro tema súper importante que no hemos visto hasta ahora, es la negación. ¿Cómo voy a hacer una oración negativa en alemán? Vamos a usar nein, nicht und kein. Son las tres palabras que nos ayudan a negar una oración, por supuesto una idea. Comencemos. Nein verneint eine ganze Frage. Nein niega una pregunta completa. Por ejemplo, en Ja, Nein Fragen. ¿Kommst du aus Portugal? Nein. Estoy negando todo lo que me han preguntado. ¿Ya? ¿Kommst du aus Portugal? Nein. Vamos a ver otras formas de negar. Por ejemplo, es cuando yo voy a negar una acción. Es decir, voy a negar un verbo y nicht, entonces está ubicado nach dem Verb, es decir, después del verbo. Er schläft nicht. Él no duerme. Er trinkt nicht. Él no bebe. Er ruft nicht an. Él no llama por teléfono. ¿Ya? Tenemos que el nicht va inmediatamente después del verbo. Yo niego que estoy haciendo esa acción. Vamos a tener el nicht delante, vor, ciertas estructuras. Por ejemplo, Nomen mit bestimmtem Artikel, sustantivo con artículos definidos. Zum Beispiel, er bezahlt nicht das Essen. Él no paga la comida, sondern die Getränke, sino las bebidas. Es decir, voy a negar de esta manera a un sustantivo con artículo definido. Él no paga la comida. Nosotros tenemos el no delante del verbo. ¿Ya? Acá está detrás del verbo, pero delante del sustantivo con su artículo definido. Va a estar delante de los pronombres posesivos. Ich habe nicht seine Adresse, sondern ihre. Yo no tengo su dirección de él, sino la de ella. Es decir, vamos a ponerlo delante del pronombre posesivo. Vamos a ponerlo delante del nombre propio. Heißt nicht Karl, sondern Matthias. Él no se llama Karl, sino Matías. Nicht va a estar delante del nombre propio. Vamos a poner nicht delante del pronombre. Ich rufe nicht dich, sondern Petra. Yo no te llamo a ti, sino a Petra.
vamos a negar los adjetivos con el nicht adelante. Das ist nicht gut. Esto no está bien o no está bueno, dependiendo de lo que queramos expresar. Vamos a poner nicht delante del adverbio. Geht nicht gern schwimmen. Él no va con gusto a nadar. Gern schwimmen. Nadar con gusto. No nada con gusto. Vamos a poner nicht delante de una preposición de lugar. Wir wohnen nicht in Berlin. Vamos a negar con nicht, poniéndolo delante del concepto de tiempo. Der Zug kommt nicht 8 an. Es decir, el tren no va a llegar a las 8. Und nicht steht vor Art und Weise. Quiere decir que va a la forma en la que yo, por la manera, va a negar la manera de algo. En este caso, fährt nicht mit dem Auto. Él no viaja con el auto. Viajará de otra manera. Fährt mit dem Bus. ¿Ya? Pero está negando, en el fondo, una preposición de forma o de manera. Entonces, cuando tenemos una oración que va a ser negada en forma completa, vamos a usar nein. Cuando vamos a negar una acción, vamos a negar con el nicht después del verbo. Y eso quiere decir que esa acción esa persona no la hace. El nicht va a estar delante de los sustantivos con artículo definido. No paga la comida o no compra la leche. Siempre va a ser nicht adelante. Va a negar estando delante de el pronombre posesivo. Va a negar el nombre personal de alguien, siempre estando delante. Ich heiße nicht Claudia, ich heiße Karen. Va a ponerse delante del pronombre personal. Ich rufe nicht dich, no te llamo a ti, sondern Petra, sino a Petra. Va a estar delante de los adjetivos. Das ist nicht gut, esto no está bien. Das ist nicht schön, esto no es bonito. Va a estar delante del adverbio. Geht nicht gern schwimmen. Él no va con gusto a nadar. Isst nicht viel Gemüse. Él no come mucha verdura. Va a estar delante de las preposiciones de lugar, como nicht in Berlin, de tiempo, nicht 8 o nicht am Montag, no el lunes, oder nicht im Juli, no en julio. Y también va a estar delante de del modo en que se realiza la acción. Fährt nicht mit dem Auto. Geht nicht mit
María ins Kino. Va a estar siempre delante de la forma como se realiza esa acción. Por último, tenemos el artículo negativo kein. Y kein llega a los sustantivos sin artículo. Por ejemplo, ich habe keine Kinder. Yo no tengo niños. Ich habe keine Zeit. No tengo tiempo. Ich habe keine Lust. No tengo ganas. Si lo piensan es igual que en español. Yo digo, yo no tengo niños. No digo yo no tengo unos niños, o yo no tengo un tiempo, o yo no tengo unas ganas. Yo no tengo ganas, yo no tengo tiempo, yo no tengo niños. El sustantivo no está con artículo. Y vamos a ver acá que kein también va a negar cuando hay un artículo indefinido. Ich habe eine Katze. Tengo un gato. Ich habe keine Katze. Tengo ningún gato. Esa es la traducción exacta. Entonces, son las 8. Al parecer hoy no se conectó nadie. Va a quedar la grabación, pero les dejo dicho que en la próxima clase me gustaría tomar todo esto y hacer un pequeño resumen, porque es una parte importante de la gramática alemana y es importante para poder expresar sus ideas. Vamos a cerrar entonces y vamos a ver acá. Sí. Nadie más se conectó hoy día. Vamos a parar de grabar también. Y antes de eso, repito, para los que tengan la posibilidad de ver la grabación, anoten sus preguntas y al comienzo de la próxima clase vamos a poder responder las dudas que hayan y vamos a poner en práctica todo lo que vimos hoy, que fue la comparación de superlativo, de adjetivos y de adverbios, los verbos modales y la negación. Espero que tengan un